analizaremos también y veremos las opiniones de nuestros invitados. Tenemos ya con nosotros a nuestros tres invitados. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. Gracias por estar aquí un día más. También tenemos a Ignacio Albizuri, director de mercados en Miralta Bank. Hola Ignacio, gracias por estar un día más con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y por último tenemos con nosotros a Guillermo Santos Aramburo, socio de iCapital, asesores financieros y patrimoniales. No sé si vas a poder conectarte, Guillermo, si no, te esperamos por aquí y vamos iniciando nosotros. Bueno, nos acercamos ya a estamos ya en esas elecciones MITER. Mira, ya tenemos con nosotros a Guillermo. Muy buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, como comentaba, nos acercamos ya a conocer. Parece ser que dicen que podría tardar esto en conocerse los resultados reales, como pasó en las anteriores elecciones, a medida que se van contando, ¿no?, todos esos votos por correo, pero quería preguntaros esas primeras percepciones sobre cómo pueden afectar estas elecciones midterm. Por ahora se espera que los republicanos se queden en el Congreso, el Senado está más dividido, pero bueno, ¿cómo podría afectar sobre todo de cara al mercado estadounidense estas elecciones? ¿Cómo ves tú? Bueno, en primer lugar, los gráficos que has puesto de 548, el problema es que hay que profundizar mucho en ellos. O sea, la sensación que dan esos gráficos es que los republicanos tienen ganadas ambas cámaras con prácticamente la totalidad de la seguridad, y no es cierto. Aunque si bien es cierto que tienen muchas posibilidades. Pero es que fijaros dónde llega el caso, es que se va a decidir, el Congreso se va a decidir en 13 distritos electorales. 13 distritos de 435, es decir, que estamos diciendo que el pescado está vendido en la gran mayoría y que solamente en 13 está el tema. Y el Senado se va a hacer en 3 puestos, en Georgia, uno en Georgia, otro en Nevada y otro en Pensilvania. La cosa está súper apurada. Lo que ocurre es que, es cierto, en los Estados Unidos un voto arriba o un voto abajo es lo que te lleva a ganar o perder. Ahora mismo, si me obligase a alguien a apostar, obviamente yo apostaría porque van a ganar los republicanos, pero apostaría pues porque las posibilidades son así, pero sin llevarlas a esos gráficos tan aplastantes. Estamos hablando de distritos electorales, es que no estamos hablando ni de grandes cantidades de votos, insisto, se están hablando de 13 en distritos en diferentes estados. Y puede llegar a ocurrir que al final termine decidiendo el último que cierra, que es Alaska, que ahora mismo está al 50-50 en las últimas encuestas. Y va a decidir absolutamente todo lo que ocurra en el caso hipotético, digamos más probable, de que ambas cámaras las ganen los republicanos, aunque sea por solamente un solo escaño. Yo una cosa que auguro es que Trump se anuncia en las próximas semanas, si no en la próxima semana, que se presenta a la reelección, con un problemón de caballo para los demócratas. Hay cada vez más indicios de problemas de memoria de Biden. Y Kamala Harris lleva 2 años desaparecida por completo. Con lo cual no tienen candidato. Históricamente los dos grandes partidos han presentado a la reelección del segundo mandato al presidente. Si el presidente no se pudiese presentar por su situación de salud, entrarían en una carrera muy problemática, porque curiosamente quien tendría la posibilidad sería Trump. Todo ese ruido afectaría muy negativo a los mercados, porque lo que generaría es todo aquello que los mercados no quieren, que es inseguridad e inestabilidad. Has dicho que Trump podría postularse para las próximas elecciones. ¿Puede ser eso lo que ha dicho que va a presentar ese 15 de noviembre, esa noticia que va a dar, que ha dicho que tenía una noticia para comunicar en Florida, si no me equivoco? Vamos a ver, Trump es un tío totalmente impredecible. Yo personalmente recuerdo cuando ganó la otra vez, me llamó cantidad de gente para darme explicaciones sobre su política, sobre lo que pensaba hacer, y a todos le contestaba lo mismo. Y digo, ¿sabéis lo que os digo? Que ni él sabe lo que va a hacer.
este es un tío que es un outsider, que no tiene ni idea de política, que yo no tengo muy claro cómo ha hecho la fortuna, si es que la tiene, y que de luego lo encuentro discapacitado para hacer esto. Uno de los, para mí, de los mejores periodistas de la historia, que es Bob Woodward, ha escrito 2 libros sobre él que merece la pena leerlos, pero es que cuando lees solamente el primero, a mitad ya del libro, estás asustado, realmente asustado por quién estaba sentado en el despacho oval. Entonces, lo que vaya a decir o hacer tal es impredecible. El problema es que ahora mismo el voto americano está completamente radicalizado. Yo llevo por mi vida personal 40 años con los americanos y nunca había visto como esto. Antes la gente cambiaba de voto, ahora es un voto radical. La gente quiere seguir o no. Mira, esos gráficos que estás poniendo, realmente cuando profundizas en ellos, y yo es que llevo ya 3 meses detrás de ellos, no reflejan la realidad. Vienen a decir que hay una probabilidad absoluta. E insisto, estamos hablando de distritos y eso aparentemente no lo refleja. Pero pueden ganar, pueden ganar los republicanos las 2 cámaras por probabilidades, pero cuando lo llevas al ejemplo, al detalle, no es así. Pero vuelvo al tema. Trump es un tío totalmente impredecible, puede hacer millones de locuras, y entonces nos situaríamos en los 2 últimos años de Biden, sin un candidato demócrata claro, sin las 2 cámaras, con un Trump efervescente, diciendo locuras y su gente siguiéndole. Eso los mercados lo van a recoger necesariamente muy, muy mal. Gracias, Miguel Ángel. Nos quedamos con esa opinión. Ignacio, ¿cómo lo veis ahí desde Miraltabanc? ¿Creéis también que estas encuestas pueden estar un poco alejadas de la realidad y que todavía haya esas posibilidades, ¿no?, para los demócratas que se vayan viendo? Pues la verdad es que tampoco nos vamos a alejar mucho más de la realidad. Si al final, pues viendo, creo, de las encuestas que tenemos datos, creo que siempre un poco penalizan al partido que está en el poder, y al final nos va a dar un poco la razón. Además, también, luego comentando también datos, bueno, pues si Trump o no se postula, al final, bueno, pues yo es algo que me ha sorprendido bastante, que el mercado tenía bastante miedo cuando salió electo, pero al final tampoco fue tan dramático, ¿no? En estos momentos estamos viendo cómo las diferencias son mínimas, ¿vale? El efecto, la consecuencia es muy profundo, y estamos viendo cómo aquí, viendo las diferencias o la polaridad que tenemos de la sociedad, se va a decidir entre muy pocos detalles, y esto, bueno, pues al final es un año en el que es muy específico, en el cual bueno, se amenazan tambores de recesión, la autoridad, hemos visto cómo queremos o quieren huir de ella, y al final lo que hemos visto es que lo que el mercado no quiere es incertidumbre. Vamos a ver cuál es la situación tras este movimiento. Comentábamos hoy, leíamos los artículos de Bloomberg en los cuales pues, veíamos si había disturbios, no había disturbios, o si había entradas en el dólar. O sea, veíamos un poco el pulso del mercado, que va a estar muy decidido para ver cuál era un poco, pues eso, cuál era el movimiento que estaba el mercado esperando. La verdad es que vemos como los datos macro tampoco es que ayudan demasiado. Sí que es cierto que hay pues un peso un poco más a la izquierda que a la derecha, pero la verdad es que tampoco vemos demasiada decisión o demasiada un poco pues peso en algunos de otros lados de la balanza para poder decirnos sobre un resultado u otro. Gracias, Ignacio. Guillermo, ¿cómo estáis viendo desde ahí, desde Socios de Capital, asesores financieros, estas elecciones midterm? ¿Van a causar algún cambio en el mercado? ¿Si podrían mejorar los últimos meses del año? ¿Va a mantenerse todo igual? ¿Qué perspectiva tenéis? Pues como podéis suponer, seguridad no tenemos ninguna, porque si no estaríamos comprando futuros o vendiendo futuros sobre el S&P, ¿no? Pero y no lo hacemos, ¿no? Pero bueno, quitando la pequeña broma, yo los datos que tengo es que desde de analistas americanos es que hay 5 estados
que son bastante definitivos a efectos de que haya un cambio de signo en las cámaras, ¿no? Que son New Hampshire, Pensilvania, Georgia, Arizona y Nevada. No sé los datos que están sucediendo en estos momentos, pero bueno, veremos. En todo caso, si se cumplen las previsiones, las encuestas, tal, ¿es probable que el Partido Republicano gane las dos cámaras? Sí, es probable. ¿Es probable que eso suponga un empuje para este mini rally dentro de la tendencia bajista que se está produciendo en el mercado americano? Pues probablemente. Pero también, y eso para mí es lo más seguro, que se quede en ese mini rally y poco más, ¿no? Por mucho que se desee que los mercados descuenten unas expectativas favorables porque el hecho de que las cámaras sean de signo político distinto al del presidente Biden, que eso puede comportar, digamos, un bloqueo de alguna manera, ¿no? De determinadas decisiones, especialmente ligadas a subidas de impuestos. Y pues bueno, puede tener, ya digo, un efecto muy cortoplacista, favorable al equity, a las bolsas, pero ya está. Luego van a volver los fundamentales, vamos a estar mirando lo que está pasando en los resultados empresariales y, por supuesto, lo que está pasando estos días conoceremos en los datos de inflación que van a guiar el comportamiento de la Reserva Federal, ¿no? Con lo que para mí, sin ser absolutamente nada anecdótico, porque tiene mucha relevancia, pero el comportamiento en el corto plazo de los mercados, si bien puede ser favorable, se va a quedar en eso porque el fondo de fundamentales es negativo y los estímulos, como sabemos, han ido desapareciendo y solo quedan los datos, y los datos ahora no son buenos para los mercados de acciones, y eso es una realidad. Comentar simplemente una cosa, yo no sé si Trump se presentará en las primarias o no, pero para mí la polarización del voto americano es una cosa que es un fenómeno, es mi visión, especialmente impulsado desde el lado demócrata, ¿no? Los demócratas llevan presentando malos candidatos a presidencia en Estados Unidos varias elecciones y, bueno, pues independientemente del histrionismo de Donald Trump y de sus comportamientos extravagantes, Donald Trump se rodea, a veces se hace caso, otras veces no, de asesores válidos, ¿no? Como en teoría lo hace Biden, por supuesto, ¿no? Entonces, no sé, no me parece que vaya a ser muy negativo, especialmente para los mercados, que Trump vuelva a presentarse, porque aparte que luego tendrá que ganar, ¿no? Pero, en fin, me parece mucho más relevante que se ataje realmente la inflación con todas las medidas, con los datos que van saliendo de crecimiento económico que va un poquito, poco a poco, pero va perdiendo bastante fuelle, especialmente en algunos datos, sobre todo el mercado de viviendas, un poquito el empleo. Entonces, eso sí que va a condicionar el comportamiento de la inflación y asimismo el comportamiento de la Fed a la hora de subir tipos con mayor o menor intensidad. Y de ahí veremos que los mercados se mueven más hacia un lado o hacia otro. Aparte de este, ya digo, súper cortoplacismo, reacción quizá favorable si las cámaras caen del lado republicano. Yo, permitirme que diga... Claro, Sí. Claro, Miguel. Permíteme que discrepe absolutamente con lo que ha dicho los Estados Unidos. Por mi vida personal, los americanos es el pueblo más conservador de todos los que conozco en el mundo. El demócrata es... cuando la gente intenta decir que el demócrata es el PSOE en España, lo que siempre digo es que no tienes ni idea de lo que ocurre allí. Es un pueblo extremadamente conservador que además se salía bajo la bandera ante cualquier mínimo evento que haya, cosa que por ejemplo los españoles no hacemos. Pero desde la llegada de Trump los americanos se han radicalizado. Si bien es cierto que hay estados que nunca han votado
a un signo contrario. California, a pesar de haber llegado a tener un gobernador republicano, es un feudo demócrata, o Nueva York, o Vermont, o New Hampshire. Utah, da igual que Obama perdiese por 28 que por 14 puntos. Es que Utah vota republicano, ¿no? Por eso se habla de los swing states. El problema está en que ahora el voto está radicalizado. O sea, es inconcebible que te lleguen a contar, pero no los periódicos, las personas, los amigos que tengo allí, yo, que en determinados estados irte a vacunar era como un delito público. Que la gente se iba a vacunar y que pedía que por favor que no lo apuntasen el nombre, que no se supiera que se estaban vacunando, porque era como decir soy antirrepublicano. Hace locura. Hace relativamente un mes y pico estuve cenando con unos amigos y había venido pues un matrimonio del Medio Oeste. En este caso vivían ellos en Toledo, en Ohio. Y ellos me decían, nosotros somos republicanos, pero cuando hablábamos de Trump, ellos mismos decían, estás loco. Es inconcebible en la historia americana lo que pasó el 6 de enero. Es inconcebible que estemos hablando de que alguien se puede presentar a las elecciones, inclusive volverlas a ganar, cuando tiene que el FBI está detrás porque hay documentos de altos secretos que ha robado, porque tiene un problema fiscal de narices y la Fiscalía del Bajo Manhattan está detrás de él, o porque tiene una investigación en el Congreso. Cualquiera de esas tres cosas desacreditaría a cualquiera y probablemente le metería en la cárcel. Bueno, pues, ¿cómo estará la situación allí? Que ese señor puede que se presente y puede que gane. Es decir, a esa situación llega la polarización, e insisto, esa polarización tan brutal del pueblo americano que se está viendo en las elecciones de hoy, antes o después se trasladan a los fundamentales de las compañías. Es una desgracia, pero es una realidad. Y esos fundamentales impiden que las compañías o que se hagan leyes que hagan salir de la inflación o que mejore determinadas cosas, leyes buenas o malas dependiendo de la ideología de cada uno, pero es que nos podemos encontrar con 2 años de bloqueo absoluto y eso yo creo que todos coincidiréis conmigo que es lo peor que le puede pasar a la economía, el bloqueo. Las decisiones pueden ser malas o buenas, pero se ve que se toman, pero cuando veamos que no se toman, que además que uno de los candidatos uno de los partidos no tiene candidato y que el otro tiene al loco, todo eso se va a manifestar antes o después en las compañías americanas, que todas tienen su principal mercado en Estados Unidos, por muy grandes que sean y por mucho que exporten. Ahí es donde quiero profundizar. Guillermo, si quieres responder, respondemos, pero luego quiero profundizar sobre todo en cómo va a ser esto va a aplicar en los mercados. De hecho, quiero preguntaros por el petróleo, que ahora mismo está bajando con los mercados también, para ver cómo puede afectar también estas elecciones. Guillermo, ¿quieres responder o podemos pasar a la siguiente? No, a ver, por dejar 2 ideas que yo creo son para mí muy claras, el elemento de polarización es un elemento que desde el momento en que hay 2 partidos políticos, pues uno se va para un lado y otros se van para otro. Eso es inevitable. A mí me da igual Donald Trump que Biden. Ya en la época de Clinton también tuvo procesos judiciales. En fin, Estados Unidos, si por algo se caracteriza, es que la capacidad empresarial de crecimiento y de emprender está muy por encima, felizmente, de la clase política, ¿no? Y digamos, el poder de la administración con los check and balances que tienen, pues es mucho más limitado, afortunadamente para ellos, y aquí les va de bien que por estos lares españoles y europeos, ¿no? Pero bien, yo eso para mí no es tan trascendental, independientemente de que Trump para mí tampoco es el candidato ni muchísimo menos idóneo. Pero eso por un lado. Pero luego por otro lado, los mercados ahora mismo lo que quieren es que pase lo que pase, las relaciones con China no se vayan deteriorando cada vez más, como el propio Biden lo está haciendo. Quizá, además, si se produce un cambio en las cámaras hacia el lado republicano, ese deterioro puede incrementarse y eso no es bueno para el comercio global, no es bueno para la economía global y es evidente, no es bueno para las economías occidentales. La primera
Estados Unidos, ¿no? Pero es que luego Estados Unidos necesita una estabilidad desde el punto de vista, vamos a decir, macroeconómico. Y ahora mismo no la tiene, porque tiene unos datos macroeconómicos que no tienen la culpa Trump, no tiene la culpa Biden, pero tiene unos datos macroeconómicos insoportables, con un crecimiento de precios que si no se va controlando, que creo probablemente sí, pero mucho más lento de lo que pensamos, o de lo que piensan muchos analistas, si no se va controlando, la recesión puede ser más fuerte de lo que se prevé, incluso con un mercado laboral en pleno empleo como tiene. Gracias, Guillermo. Ignacio, aprovecho para preguntarte, ¿qué podemos esperar también del precio del petróleo? Ahora con todas estas implicaciones, tanto por un lado estas elecciones de medio mandato, como por otro lado esa noticia que llegó de que China podría pues finalmente hacer esa reapertura. Se siguen diciendo, los oficiales sanitarios siguen diciendo que no, que siguen reafirmando su política de COVID-0, pero bueno, se sigue murmurando en el mercado que podría haber una reapertura próximamente. ¿Cómo veis el precio del petróleo desde ahí, desde Miraltabanc? Pues hombre, los recortes que están previendo al final tienden a que puedan estimar bueno, pues unos niveles, unos $100, pero estamos viendo cómo está cayendo. La política cero de China al final vuelve también a redundar un poco en la situación que ya veíamos viendo, que van a ser muy estrictos y muy severos. Al final también comentamos el martes pasado un poco también que sus datos también al final nos hacen dudar a todos, pero sí que es cierto que también bueno, la ralentización de su economía pues hacen ver que bueno, pues a nivel global pues va a haber un menor consumo, ¿no? Luego, volviendo al tema de Estados Unidos, que había pues, ciertas bueno, pues, dudas y disparidad de opiniones, creo, vamos, en mi humilde opinión, que la economía de Estados Unidos es tan flexible o tan dinámica que se le perdona casi todo. Vamos, puede tener desfalcos Donald Trump o se le puede ir la cabeza a Biden, que al final es una economía tan dinámica que sigue siendo bueno, pues, muy puntera. Y al final lo que estamos viendo es que tenemos que estabilizar pues un mercado bastante deteriorado. ¿Y por qué digo esto? Pues básicamente porque hemos visto pues, bueno, pues unos tesoros americanos muy castigados, bueno, pues, los Markovich y las carteras también muy desfasadas a la baja, y esto bueno, pues en un momento dado debería volver por lo menos a recuperar parte del camino andado, ¿no? No estamos diciendo que estas situaciones o este movimiento contrario sea como lo que vimos en el 20, pero sí que es cierto, tío, que tenemos que ver una vuelta por lo menos a la normalidad. ¿Y qué es la normalidad? Pues al final tampoco es que digamos que va a ser bueno, estos periodos que veíamos de libro, pero sí que es cierto que en estos eventos de poca probabilidad y poca frecuencia, pues estamos viendo que hay más eventos de alta probabilidad de impacto y mayor frecuencia. Con lo cual creo que el mercado está adaptando o está mutando hacia un mercado en el cual estamos casi más prevenidos de situaciones bastante complejas, las cuales es más difícil tomar decisiones o plantear soluciones. Y además que ahora mismo pues, estamos viendo, por lo menos desde nuestra casa, estamos viendo cómo pues, se está huyendo, por lo menos estamos viendo mayor demanda, que huir de la renta variable, más demanda en rentas fijas, high yield, o bueno, diferentes tipos de papeles, pues sí que estamos viendo cómo la gente ya está intentando huir de la incertidumbre, yendo hacia la certidumbre, y creo que esto va a hacer que el mercado se estabilice, ¿vale? Hayamos visto cómo en la economía de Estados Unidos, que es un poco el eje central de toda esta película, pues estamos viendo cómo les ha pillado pues, el mayor nivel de endeudamiento. El sistema de empleo, bueno, pues los informes que hemos manejado hoy sobre probabilidades de recesión, pues bueno, parece ser que chutan para adelante, y esto creo que pues no es una situación muy realista, viendo cómo en un momento dado va a tener que frenar la economía, ¿vale? Es cierto que a nadie le va a interesar que veamos, pues, que ya hemos conocido hoy, por cierto, datos de reducción de empleos, no solo por lo de Elon Musk, que me parece incluso más disparatado que Trump, pero sí que hemos visto, pues, o hemos conocido, pues, bueno, pues, recortes de ciertos niveles de empleo de empresas que pueden hacernos preocupar, ¿vale?
Y esto al final puede hacer que dentro de un trimestre, pongamos 2, ¿vale? Ya no haya aguante a que sigamos intentando mantener los niveles que veníamos manteniendo antes y negando la evidencia, ¿no? Que necesitamos pues dar un frenazo a la economía. No sé, espero que luego compartan el resto de analistas. Ahora comentamos, Ignacio, porque quiero profundizar también sobre ese tema de la potencial recesión. Ha habido algo interesante de Jeremy Siegel que ha comentado y también de UBS. Pero antes, déjame que pregunte a Miguel Ángel sobre el petróleo, sobre posibles implicaciones por este midterm y también a Guillermo. Y luego pasamos también a ese potencial recesión, hard landing, soft landing o lo que van diciendo los analistas, ¿no? Miguel, ¿cómo ves el petróleo y las implicaciones que puede tener las elecciones? Antes de ir al petróleo, déjame ir un momentito a la política de COVID-0 China. Vale. El tema de COVID, como sabéis, yo lo he seguido mucho, soy biólogo molecular también y eso me ha llevado a que es un tema que haya perseguido durante toda la época de la pandemia. La política del COVID-0 es imposible. Pero no hay un solo científico en el mundo, ni un solo científico en el mundo, inclusive chino, que diga que es una política fácil de conseguir, o mejor dicho, posible de conseguir. Con lo cual, si es imposible conseguir una gripe cero y el factor de replicabilidad del COVID es 19 veces más alto, con lo cual es imposible. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Qué motivo soterrado hay para que alguien esté dispuesto a destrozar su economía con una política tan extremadamente extraña? Y es una pregunta que yo me hago constantemente y que constantemente no le tengo contestación. Pero bueno, de alguna manera tiene una correlación con el petróleo, porque si los chinos son incapaces de hacer que su economía crezca, van a ser menos demandantes de petróleo y por lo tanto el precio natural va a bajar porque uno de los mayores consumidores del mundo lo van a llevar para abajo. ¿Qué ocurre? Que por el camino los americanos no han conseguido, a pesar de las amenazas con la ley esta, la NOPEC, que si ganan los republicanos ya se pueden olvidar los demócratas de sacarla adelante en el Senado, con el cual es una ley que lo que intenta es penalizar a los cárteles de los productores de petróleo y por lo tanto se hablaba de algún tipo de sanciones con Arabia. Yo no tengo muy claro que eso pueda tener algún efecto positivo, pero bueno, pero que está realmente encima de la mesa. Ya han dicho que ellos quieren un petróleo en $90 y que van a hacer lo que sea necesario para tenerlo en $90. Y para ellos es muy sencillo, disminuir la producción. O sea, el petróleo es un producto altamente inelástico. Si tú reduces la producción, el precio lo fija única y exclusivamente la demanda. Y un alto consumidor como China, si su economía no crece en unas cifras adecuadas, va a demandar menos. Si además Europa profundiza en su recesión o termina entrando en recesión real los americanos, que eso ya lo veremos, si entran o no entran en recesión o hasta dónde llegan en el caso de que entren, lo que va a llevar el petróleo es otra vez por debajo de los $90. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues estos tíos lo que digan es, pues volvemos a reducir. Ya se han llevado por delante 2 millones de barriles diarios, pues nada, en la siguiente se llevarán otros 2 millones que harán profundizar más en la recesión de los mercados. Y por eso estamos yendo a una crisis demasiado similar. Si no fuese por la cantidad de masa monetaria en circulación que tenemos ahora con respecto al 73, estaríamos en una situación prácticamente igual. Es que hay de todo tipo de indicadores, todo tipo de situaciones, se parecen demasiado a lo que ocurrió, salvando la diferencia de años, que es muy significativa, que es de 50 años. Pero al petróleo yo creo que lo que le va a pasar es eso, va a bajar por un efecto de consumo y los tíos lo volverán a llevar y nos vamos a mover ahí, ya lo veréis, que nos vamos entre los 85 y 100, vamos a estar todo el tiempo hasta que ya se den cuenta de que no pueden, que tienen que permitir que baje, si no el mundo no logrará remontar.
Gracias, Miguel. ¿Opinas lo mismo, Guillermo? ¿Cómo lo ves tú para el petróleo? Parte sí, el petróleo va a moverse. Primero, el petróleo es un precio absolutamente intervenido. Si algo intervenido es ese precio de los futuros sobre el petróleo. Entonces, más que intervenido, incluso vamos a decir manejado por lo que ahora mismo comentábamos de las reducciones, incrementos de barriles que se ponen en el mercado y demás. Pero luego hay una realidad. Para mí el problema en los mercados, bueno, primero la recesión mata la inflación y mata, por supuesto, una de las causas de la inflación, que es el coste de la energía. Eso es impepinable, se lo considero. Entonces, la recesión, en función de su profundidad, va a provocar una caída ulterior del precio de las materias primas energéticas, prácticamente para mí al 99% de seguridad, independientemente de que, por supuesto, principales productores árabes, el propio Estados Unidos y la propia Rusia, pues intenten manejar el tema como puedan para que efectivamente se muevan esos $90 en los que parece que todo el mundo está cómodo. Pero es que luego hay un elemento, que si el petróleo cae mucho, hay una industria que se llama de fracking en Estados Unidos, de oil y de gas, que puede empezar a sufrir para atender el servicio de deuda de sus bonos, como pasó hace ahora 7 u 8 años. Entonces, si eso sucediera, ahí sí que tenemos un problema, grave no, gravísimo, porque podría provocar una cascada de defaults, de impagos, además con una repercusión en una multiplicidad de subsectores en Estados Unidos, donde, como bien sabemos, el mercado de high yield, de bonos de alto rendimiento, es amplísimo. Entonces el petróleo, que de hecho en su día ya se habló que el verdadero problema de la caída del precio del petróleo para los mercados y para la economía en Estados Unidos y por ende global era ese, ¿no? Entonces, por ahora yo creo que la situación está relativamente controlada, no así la del gas, pero sí más o menos la del petróleo, y van a seguir intentando manipularlo para efectivamente que se mantenga a los precios que hablábamos del entorno de $90, que es un precio bastante asumible para el crecimiento de los países occidentales. Efectivamente, más Estados Unidos, que es autosuficiente en energía gracias al fracking, que Europa, pero vamos a decir, no es contaminante para el sector industrial. Sí que lo es el precio del gas, como bien sabemos y bien está demostrando la práctica. Perdóname, no quiero ser el Pepito Grillo hoy, que critique, pero el shale oil para los americanos tiene un break-even de aproximadamente, dependiendo de las colas, hay dos compañías muy grandes en Oklahoma, una está en 43 y otro está en 47, vamos, situémoslo aproximadamente en 45. Por debajo de 45, cuando se presentan los problemas de impago de bonos, como pasó en su momento, que cuidado, al final el petróleo bajó y no pasó nada, pero hasta de 90 a 45 queda un trecho, y al primero que no le interesa un petróleo a $90 es al gobierno americano. Por supuesto, a los europeos no nos interesa. Que las compañías de shale oil ganan más dinero, pues mejor para ellas, pero al gobierno americano no le interesa bajo ningún concepto un petróleo por encima de los $80. Yo creo que la cifra ideal estaría entre los 75, por ahí debería de andar, pero es a una cifra a la que no quieren llegar los árabes y, por supuesto, muchísimo menos los rusos. Yo el break-even que tengo que bueno, no analizado por mí, sino analistas del sector, en Estados Unidos, para la industria de fracking, es de $60 para estar cómodos. A partir de ahí no hay ningún problema. Probablemente, efectivamente, estamos muy lejos y llegar ahí va a ser, felizmente, a estos efectos, pues muy complicado. Pero en todo caso, el precio del petróleo es un precio, repito, manipulado, y que siempre va a estar al arbitrio de los grandes productores y de las decisiones políticas. Bueno, la mejor prueba de ello es que ahora Estados Unidos, bueno, lleva ya meses negociando con Maduro para que las grandes petroleras americanas puedan volver a utilizar el petróleo venezolano. O sea, y aquí lo digo todo, creo, ¿no? Hasta qué punto juegan los intereses empresariales y no
los principios éticos. Aprovecho, gracias a los tres, aprovecho rápidamente para hacer la última pregunta. Os pido ser un poquito más breves, ya que no vamos con mucho tiempo. Pero es que me ha causado curiosidad y he leído un titular que decía Jeremy Siegel, profesor de Wharton, decía que Estados Unidos podría librarse de la recesión, de ese hard landing del que tanto se está hablando, ¿no? Y os quería preguntar si es realmente posible, ¿no? Ha dicho que además el Dow podría subir hasta 2.000 puntos cuando la Fed termine de subir tipos. Dice que la inflación también se está moderando y que USA pues, podría escapar de esta recesión si la Fed pivota, cancela o gira esa subida de tipos y empieza a bajarlos antes de verano de 2023. Pero es que por otro lado tenemos el caso contrario, que hoy UBS ha dicho que espera cero crecimiento para 2023 y 2024 en Estados Unidos y que la recesión empiece ya el año que viene. ¿Cómo veis todo esto? ¿Es realmente posible lo que dice Jeremy Siegel o se queda en un cuento de fantasía, Ignacio? Bueno, voy a responder brevemente, ¿vale? Los recortes de tipos en el último escenario de Jackson Hole pudieron ser, pero creo que va a ser bastante complicado y estamos viendo cómo, bueno, la situación, es que nos puede sorprender tanto que es probable que incluso veamos ver si bajara la inflación, un par de figuras, deteriorarse el empleo en Estados Unidos, pues sí que podríamos ver que el mercado se animara y viéramos lo que se llama un rally de liquidez, ¿no? Que veamos ver equities arriba y bonos arriba. Pero la verdad, tampoco tengo la bola de cristal y lo que estoy viendo es que hay cierta incertidumbre en el sistema de renta variable, que es muy volátil y muy cambiante. Pues sí que es cierto que llegando a un pivot y pasando en Estados Unidos, las siguientes subidas empiezan a ser de 50 y 25 básicos, de cara al siguiente primeros trimestres de año, pues es muy probable que el mercado se lo tome bien y empiece a fluir un poco la liquidez, que estamos en unos niveles de liquidez máximos, o sea, los fondos monetarios están cargadísimos, con lo cual veremos a ver lo que sucede, pero vamos, no veremos grandes movimientos, creo yo, hasta el primer trimestre de 2023. Gracias, Ignacio. Miguel, ¿cómo lo ves tú? Estaba buscando, porque yo todavía soy de la vieja escuela y lo que me gusta es todos los días escribir en un cuaderno. Estaba buscando cuando Siegel dijo justamente lo contrario, porque Siegel lo que dijo, y no, pues es que yo creo que no hace más de 15 o 20 días, lo que dijo es que la Fed estaba, con esta subida de tipos, estaba llevando sin parada a la recesión a los Estados Unidos. Opinión que compartía Bill Gross, el de PIMCO. Por lo tanto, es que tenemos algunos unas facilidades para decir lo mismo y lo contrario de una velocidad. Siegel es un personaje importante en este mundo, en todos los aspectos. No solamente porque es profesor de una de las mejores escuelas de negocio del planeta, sino porque es un personaje de relevancia en lo que dice. Pero, hombre, esto de decir un día una cosa y decir otro lado opuesta, pues hace que la credibilidad caiga. Lo terminaré encontrando justamente cuando acabe el programa, pero... Te creemos, Miguel. Gracias por esa contestación. Guillermo, ¿cómo lo ves tú? ¿Se queda en un cuento de fantasía o es posible? No, sí, el cuento de fantasía el que vamos a pasar en Europa cuando Estados Unidos entra en recesiones fuerte. Pero yo me temo que yo estoy seguro, por viendo los datos de analistas de allí, viendo el comportamiento de variables fundamentales como es por supuesto el consumo, pero el mercado de la vivienda especialmente, viendo cómo se van limando poco a poco los datos de paro de manera negativa, entonces los datos de empleo en este caso. Entonces Estados Unidos va a entrar en una recesión porque la Reserva Federal sabe que casi es la única manera de frenar la inflación desbocada además, y el primer mandato de la Reserva Federal es frenar la inflación. Y de hecho, además, yo creo que lo único podría venir desde el poder político y Biden, pues como comentábamos antes, probablemente ni sus asesores siquiera, ni tampoco su vicepresidenta, están con ganas de presionar a la Reserva Federal para que baje el ritmo de subidas y que ayude con eso a evitar una recesión. La veremos dentro de 6, 10, 12, 18 meses, pero la veremos. ¿Será más light que en Europa? Será más light que en Europa, pero como mínimo tendremos
no solo recesión técnica, sino de datos macroeconómicos, que son los que se consideran en Estados Unidos para calificarla como tal. Tendremos una recesión y los mercados pues probablemente igual se adelanten un poco a ella en la recuperación, las bolsas me refiero, porque se descontará que la Reserva Federal va a empezar, por supuesto va a dejar de subir tipos y va a empezar a bajarlos. Muchas gracias. Pues nos quedamos con estos análisis de los tres. Os doy las gracias por haber estado una noche más con nosotros en Negocios TV y que tengáis una magnífica noche. Gracias. Nos despedimos de Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, de Ignacio Albizuri, director de mercados en Miralta Bank, y de Guillermo Santos Aramburo, socio de iCapital Asesores Financieros y Patrimoniales. Y antes de comentar y dar paso a la segunda hora de Wall